El silencio, las mujeres y la iglesia. La tercera clase, la sexta presentación. Sí, 1 Corintios se relaciona al amor, 1 Timoteo se relaciona a la verdad. La meta de la primera carta a Timoteo es que Pablo urge a Timoteo de evitar las falsas enseñanzas y promover las enseñanzas sanas de Dios nuestro Salvador, que quiere que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Que aprenda la mujer con serenidad, con toda sumisión, en capítulo 2, versículo 11. Era un privilegio y un cambio radical para las mujeres en el primer siglo. Los rabinos enseñaron que las mujeres eran exentas de cualquier requisito que les exigiera dejar su hogar por cualquier periodo de tiempo. No recibieron mérito por estudiar y nadie tenía que enseñarles. En muchas culturas hoy, aprender en silencio tiene connotación derogatoria. Sin embargo, ¿qué significaba aprender en silencio? En un contexto judío fariseo como en el que estaba Pablo. Para los estudiantes rabínicos, aprender en silencio era un atributo positivo. Por ejemplo, Simón, hijo de Rabí Gamaliel, el profesor de Pablo, comenta: toda mi vida he vivido entre los sabios y no he encontrado nada mejor para una persona que el silencio. Y no es la exposición de la ley que es lo más importante, pero el hecho de la ley, y la persona que habla demasiado hace oportunidad para pecar. Los judíos antiguos estimaban el silencio como un estado de calma, la habilidad de refrenarse en el tiempo apropiado, el respeto y el estar de acuerdo con las afirmaciones de un orador, una oradora, porque la Biblia estima esta clase de silencio. Por ejemplo, Proverbios 17, 27, 28 dice que el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Aún el necio, cuando calla, se es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Consecuentemente, cuando Pablo ordena a las mujeres a aprender en silencio, él está ordenándoles a ser estudiantes que respetan y afirman las convicciones de sus maestros. Con toda sumisión es un sinónimo de silencio en este caso. ¿Cómo pudo Pablo hacer un mandato tan revolucionario para su tiempo? Es porque él está obedeciendo el ejemplo de las órdenes que Jesús dio en Lucas 10, 38, 42. Cuando Jesús dijo que María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada, Jesús indicó que las mujeres no están exentas del aprendizaje de la Torá. Más bien, ellas hacen lo mejor en aprender la ley de Dios. Más aún, este nuevo rabino no permitirá que nadie robe este proceso de aprendizaje de aquellos que se sientan bajo sus pies. En versículos 11 a 12, Pablo ordena que aprenda la mujer con serenidad, con toda sumisión, pero no estoy permitiendo que la mujer enseñe ni domina al hombre, pero debe mantenerse con serenidad. Es claro que algunas clases de enseñanzas no ortodoxas estaban ocurriendo en Éfeso, lo cual significa que también ocurrió aprendizaje no ortodoxo. Pablo había apurado a Timoteo a que se mantuviera en Éfeso por esta misma razón, para que instruyeras a algunos que no enseñaron doctrinas extrañas ni prestaron atención a mitos, genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe.
Ciertas personas ya se habían apartado porque perseguían la vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Las enseñanzas poco ortodoxas o diferentes eran una parte prominente de los problemas particulares en Éfeso. Por consiguiente, las enseñanzas ortodoxas eran necesarias para corregirlas. Las mujeres necesitaban conocimiento porque no habían sido animadas a perseguir el entrenamiento teológico. Las mujeres no estaban tan preparadas para aguantar enseñanzas heréticas. Pablo solo habla de unos de los dones espirituales. Ser maestra, no todos los dones, porque la maestra es alguien que tiene que ser cualificada para enseñar la verdad. Y Pablo quería estar seguro que entendieron las enseñanzas de Dios. Pero no es cierto que mujeres en todos lugares no podían enseñar. Mencioné como Priscila y su esposo Aquila enseñaron a Apolos, más exactamente la verdad. También las ancianas de Creta deben enseñar lo bueno. Además, mujeres reverentes, como dije, eran profetas y apóstoles. En 1 Timoteo 2:12, Pablo usa el presente de la primera persona indicativa activa para dejar o permitir. Él está diciendo, no estoy ahora mismo dejando que una mujer enseñe. La traducción usual no permito aparece como igual a o con más fuerza que la mujer aprende. Sin embargo, en realidad, debe aprender es un orden. Yo no dejo o permito, es la acción en el presente. Pablo dice, mando que una mujer aprenda, no obstante, no la dejo enseñar. Él indica que hay dos instrucciones que son de alguna forma contradictorias. Si alguien aprende, por fin enseñará. El autor de Hebreos reprende a los que lo escuchan, diciendo, tenemos mucho que decir sobre este asunto, pero es difícil explicarlo porque ustedes son lentos para entender. Al cabo de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser maestros. Los rabís también enseñaron que uno de los requerimientos de un buen estudiante es alguien que aprendía para enseñar y aprendía para practicar. Las mujeres de Éfeso tenían que aprender, pero no estaban listas para enseñar. Pablo quería refrenar a las mujeres de enseñar hasta que ellas mismas fueran enseñadas. Pablo dice no solamente que no estoy permitiendo que la mujer enseñe, pero también que no domine al hombre. El verbo autenteo solamente se encuentra en versículo 12 en la Biblia. En tiempos antiguos significaba matar a una persona o tener un dominio completo sobre alguien. Ser una dictadora o un dictador. Josefo emplea el uso del sustantivo autenteis para expresar la palabra asesinos. Los asesinos de los judíos de Galilea a camino a un festival en Jerusalén. En otra parte, Pablo usa otra palabra para la autoridad buena, como exousia. Por esto, el griego autenteo significa dominar o tener poder absoluto sobre personas de tal manera de que puede destruirlas. Autenteo es parecido al concepto, a la clase de liderazgo negativo que Jesús relata sobre personas que gobiernan sobre los gentiles. El liderazgo, el cual se apodera y destruye, nunca es aprobado por Cristo o Pablo para que sea empleado por hombres o mujeres. ¿Por qué usó Pablo ese verbo autenteo tan raro? Quizás lo hizo porque Éfeso era el centro en tiempos antiguos de la diosa Artemis. El culto de Artemis estaba asociado con el sacrificio y la muerte. Autenteo nos indica que las mujeres tenían prácticas y actitudes destructivas en relación a los hombres, parecidos a Artemis, que algunos llamaban la que mata, y parecidos a Eva, porque cuando ella comió la fruta del árbol,
del conocimiento del bien y del mal se murió. Ella, Adán y todos humanos. Pablo sigue con una ilustración para explicar la frase anterior. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió la transgresión. Pablo está citando la experiencia de Adán y Eva como una aplicación o una analogía para sus lectores. Entonces, ¿cuál sería la analogía que Pablo estaba indicando entre Adán y Eva en Éfeso? Las mujeres de Éfeso estaban aprendiendo y enseñando enseñanzas falsas a otras personas de una manera dictatorial, sometidas a maestros no ortodoxos. Eva también había sido engañada en creer ciertas enseñanzas falsas. Si ella tocaba el fruto del árbol en el medio del huerto, ella sería como Dios y no morirá. Dios nunca le prohibió tocar el fruto, solo comerlo. Es más, Eva sí murió. Eva con autoridad le enseñó a Adán estas enseñanzas. Desafortunadamente, él las aprendió. Esas acciones afectaron el estado humano y de la naturaleza, un estado esclavizado por el pecado y la muerte. Pablo quiere romper una secuencia similar de eventos en Éfeso. La iglesia en Éfeso podía destruirse a sí misma como Adán y Eva se destruyeron en el Adán. Antes de que la gente sea liberado en Cristo, ellos necesitan reconocer y entender la naturaleza de la liberación. De lo contrario, ellos pueden apuntar después de una liberación falsa, la cual terminará en esclavitud. La instrucción en la fe tiene que presidir el vivir esta fe. Las mujeres no estaban preparadas para aguantar un aprendizaje poco ortodoxo, ya que no tenían que aprender la Torah. Probablemente ellas estaban entre aquellas personas que deseaban ser maestras de la ley sin entender lo que estaban diciendo. Sin embargo, Jesús y Pablo estaban permitiendo que ellas entendieran. Los versículos que siguen 2:15 en el capítulo 3 confirman la posibilidad de que las mujeres pueden enseñar en el futuro. 1 Timoteo 3:1 indica que si alguno anhela obispato, no si un hombre anhela obispato. El pronombre en griego tis se refiere a hombre o mujer. Para recapitular, en la Timoteo 2, 13 a 14, Pablo usó una analogía entre Eva y las mujeres de Éfeso. Era fácil engañar a ambas. Cuando las mujeres, o más bien las mujeres de Éfeso, ya no son fácilmente engañadas porque son enseñadas, ya no se puede hacer analogía con Eva. Por último, Pablo enseña igualdad a través de Cristo, quien humilla a todos. El problema ha sido que las mujeres en todos lugares y en todos tiempos han sido comparadas con las mujeres de Éfeso. Las mujeres han sido estudiantes que nunca se han podido graduar. Para las mujeres en Éfeso en el primer siglo, el aprender el conocimiento de la verdad de Dios de personas sanas era liberación. Pero casi 2000 años después, simplemente el aprender en sumisión y nunca enseñar a los hombres sigue siendo la norma que algunos siguen. El pasaje de la Timoteo 2, 11 a 15 no sugiere una oposición de Pablo a la ordenación de mujeres. Si algo, el desarrollo del trabajo de Pablo en Éfeso debe culminar en un liderazgo con autoridad de las mujeres entrenadas ortodoxamente hoy. El diseño de Pablo fue que las mujeres maduran como herederas de acuerdo a la promesa de Dios.
Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El tema de hoy era el silencio, las mujeres y la iglesia. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que hay diferentes tipos de silencio. A veces el silencio es bueno, puede demostrar adoración a Dios. A veces el silencio no es bueno. Es mejor hablar, especialmente cuando el silencio nos impide adorar a Dios. Aprendimos que los judíos ancianos en general no animaron mujeres a hablar en público ni a aprender, pero Jesús habló con mujeres en público y les animó para estudiar. Jesús animó a Fátima la evangelista, a Ana la profeta y los apóstoles hembras, incluyendo María Magdalena. El apóstol Pablo animó a la apóstol Junia y la maestra Priscila y las profetas en Corinto. Pablo quiere que mujeres reverentes oren y profetizan y enseñan. En ambos 1 Corintios 14 y 1 Timoteo 2, Pablo da énfasis a mujeres escuchando, cooperando y dejando que todos oigan. No estaba recomendando que mujeres nunca hablen en la asamblea. El contexto es diferente en cada iglesia. En Corinto parece ser cultos paganos desenfrenados, como el culto de Dionisio, mientras en Éfeso parece ser el culto pagano de Artemis destructivo. La escena en Corinto es el culto, mientras en Éfeso es la clase. La meta en la Corintios es amor por otros que edifica por escuchando uno al otro. La meta en la Timoteo es la promoción de la verdad por escuchando en una manera respetuosa y afirmativa. En Corinto, Pablo quería evitar servicios desenfrenadas sin orden. En Éfeso, Pablo quería evitar enseñanzas no sanas, no ortodoxas, que eran destructivas. En resumen, San Pablo quería que la revelación clara y verdadera de Dios se puede oír y se puede aprender. El silencio, escuchando en manera afirmativa, era una manera en que mujeres podían hacer posible esta meta. Con este tipo de silencio, la tranquilidad o la serenidad, Pablo estaba apoyando los propósitos que Dios tiene para mujeres y hombres. Hace muchos años, después que terminé una presentación defendiendo que mujeres deben ser llamadas a posiciones de líderes en la iglesia, un hombre se levantó la mano y preguntó, ¿qué es lo que mujeres quieren? Y yo le dije, nosotros mujeres cristianas no queremos dominar todo, queremos compartir con los hombres, porque así Dios nos creó. Dios nos creó para ser colaboradores en servicio con los hombres. Ambos, varones y hembras, tienen el mismo mandato en Génesis, gobernar conjuntamente. Así era, así debe ser ahora, y así será en el futuro, en la nueva Jerusalén. Si quieren leer más, pueden leer mi libro, Más allá de la maldición. Lo que hoy hablé, puede leer en inglés en la revista Africanos, que se encuentra en el internet en gordonconwell.edu Boston. Si quieren charlar sobre este tema, aquí hay algunas preguntas.